Ya estamos aquí otra vez. Estamos en el ciclo C del año 2016. Tiempo ordinario noveno. Y es 31 de mayo, martes. Visitación de la Virgen. El texto es de Lucas 1, 39, 56. La pregunta es la siguiente: ¿soy alegría para las personas con quienes me encuentro en la vida? Vamos a leer el texto antes de la visitación de la Virgen. Es un poco largo, pero es así. Vamos a leer. En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo voz en grito: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto su saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Hoy el tema es evidente, es la Virgen María. Con frecuencia la piedad mariana ha caído simplemente en el sentimiento e incluso en la cursilería, provocando más rechazo que admiración. Eso se ha apoyado en las lecturas literalistas de los escasos textos que nos han llegado en torno a la figura de María. Sin embargo, en las lecturas literalistas no nos podemos quedar. Tenemos que ir más allá de la literalidad. El texto nos aparece como una joya de sabiduría permanente que muestra tanto lo ocurrido entonces como lo que nos sigue sucediendo hoy. Por lo tanto, es muy actual. Más allá de la anécdota, el texto conocido
como de la visitación, habla de una mujer preñada de Dios, de lo que hace vivir así y de los efectos que eso produce en la persona. Una persona que se sabe preñada, así dicho, de Dios, es siempre feliz. El texto la llama dichosa tú. Con esa felicidad de fondo que puede convivir con problemas, con dificultades, con fracasos de infinidad de interrogantes, porque la felicidad de la que se trata no es algo, no es un objeto que podemos atrapar y apropiarlo en beneficio nuestro, es decir, en beneficio del ego, del yo. De hecho, cuando ponemos la felicidad en objetos materiales, necesariamente acabaremos frustrados y decepcionados, porque no existe ningún objeto capaz de saciar nuestra sed. Esto es muy interesante para el consumismo y la vida materialista que llevamos. El texto pone de relieve el efecto que produce la presencia de una persona preñada de Dios. Hasta tal efecto que el mismo feto salta de alegría en el útero de Isabel. Es decir, la persona que vive conectada a su verdadera identidad no solo descansa en una dicha de fondo, por lo que se sabe sostenida y constituida, sino que despierta y provoca un gozo enorme alrededor de ella. Quizá no sepamos los humanos explicar a qué se debe, pero en presencia de personas que viven así, algo salta de alegría en nuestro interior hasta que hacernos estallar en una bendición. Bendita tú que has creído. Esa es María, y esa es la Madre de Dios y la Madre nuestra, la que nos trajo al Salvador. Bendita sea. Pero vamos más. Lo primero que hace en cuanto a Jesús es fundirse su presencia en la vida y en el ser de la Virgen, inmediatamente después del anuncio angélico de la encarnación. Es ir deprisa a visitar a Isabel. La presencia de Jesús es un ser humano impulsada a este encuentro. Es el encuentro que acerca y que une a las personas. Es el primer signo de la presencia de Jesús
es el deseo de encuentro, de fusión, de diálogo, de la alegría compartida. Donde estas experiencias y sentimientos están ausentes, no está Jesús, ni está el Espíritu de Jesús. Por eso, hermanos, en este breve relato de la visitación se repite 3 veces la expresión del Salmo Kaspazonai, aspamos. Esta insistencia no puede ser casual. El saludo es la apertura de la comunicación entre las personas. ¿Por qué? Porque el saludo une a 2 personas que se encuentran y determinan su relación ulterior. Para Jesús, el salmo, el saludo, todo lo que es expresar lo que uno lleva dentro, es la primera realización de la conducta cristiana. Los seguidores de Jesús no deben de esperar a que se le dé el saludo, sino que deben ellos anticiparse a darlo. Y es la primera manifestación del amor, sobre todo a los enemigos. ¿Qué sucede ahora en nuestra sociedad actual? Pues veamos. Es curioso, tiene contraste. Algo terrible pasa en nuestra sociedad y en nuestra comunicación. Cuanto más medios de comunicación tenemos hoy, y es una realidad y es una bendición que lo tengamos, Internet, en fin, todo lo que sabemos que está consiguiendo los medios de comunicación. Saber que en este momento hay un accidente en cualquier sitio, y en Rusia o donde sea, y a los 3 minutos ya lo conocemos, y así sucesivamente. Pues a pesar de que estamos en los mejores momentos de la comunicación, tenemos, hermanos, por desgracia, más incomunicación, más gente solitaria. Vivimos en los pueblos y en las aldeas. Todo el mundo, en aquel tiempo, no hace mucho, se saludaban y se saludan todavía. Pero hoy día, eso ya en las grandes ciudades, hay personas que viven muchos años en la misma casa, se encuentran con frecuencia en la escalera o ascensor y nunca se saludan. En la calle hay personas también que dan un rodeo para no saludar a alguien que les resulta desagradable, molesto. Por eso hemos perdido el sentido profundo del saludo. El saludo de María hizo saltar de gozo a Juan el Bautista en el seno materno. Nosotros hemos organizado la sociedad de lo que es un hecho que hay mucha diversión, eso es verdad, pero poco saludo. El saludo me lleva a un encuentro y ese encuentro me lleva a una alegría de saludar a aquel amigo
que hace tiempo que no lo he visto, o cualquier situación de nuestra vida. Pues ahí tenemos una virtud, una costumbre, una cosa que hemos perdido muchas veces por la sociedad en que vivimos, desconectada, mejor comunicada que nunca por los medios que nos ofrece, pero nos hace falta estar más con la gente, que no haya gente solitaria. La soledad no es buena si no es aceptada libremente, para descansar, para reflexionar. Hace falta también esa soledad, silencio en nosotros, pero normalmente vivimos con los demás, y como los demás son nuestros hermanos, tenemos que vivir saludándonos los unos a los otros, como María también lo hizo a su prima Santa Isabel. El gozo de haber engendrado al Rey del mundo, Jesús nuestro Señor, debe ser también el gozo para cada uno de nosotros. Soy alegría para las personas con quien me encuentro, con quien vivo. Este es el quid de la cuestión. La alegría, como he dicho, no es un objeto material, es algo que se lleva dentro, que se vive y se trasluce, se manifiesta afuera. Por eso nuestra vida viene de dentro, de la profundidad de lo que somos, de la identidad de lo que somos, como hemos sido creados, a imagen del Dios invisible, pero visible para aquellos que creemos que es verdad, que somos semejantes a Él. Pues bien, hermanos, os dejo con la música. Nos meteremos ya en junio para ver lo que nos dice el Señor durante este tiempo antes del verano. Los dejo con música y un saludo y un abrazo, y hasta la próxima. Y estamos otra vez aquí. Seguimos la reflexión del tiempo ordinario. El 1 de junio, miércoles del 2016. El ciclo es el ciclo C. Y el texto de hoy es el texto de Marcos 12, 18, 27. Algo importante que tenemos que ver,
que es ¿cómo miro la muerte? Mi muerte, la muerte en general. ¿Qué nos dice el texto que vamos a meditar? Vamos a colocar la música. Dice así Marcos: en aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y se murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero. Y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelva a la vida, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús le respondió: estáis equivocados, porque no entendéis la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés el episodio de la zarza, lo que dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pues si yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, no es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Y yo creo que sí, estamos equivocados porque no le damos la trascendencia que tiene la muerte en nuestra vida. En esta controversia aparece por primera vez en el Evangelio uno de los grupos más influyentes, que son los saduceos. Era una élite económica y social, compuesta por los sumos sacerdotes y la nobleza laica que controlaba las finanzas del templo. No es extraño que apenas aparezca en el relato evangélico, se hallaban en un mundo totalmente alejado del que habitaba Jesús, esta gente. Los saduceos, aunque colaboracionistas con el imperio, como suele ocurrir con los élites económicos de los países ocupados, eran conservadores y en lo religioso hasta el punto de que únicamente reconocían la autoridad de los 5 libros de la ley de la Torá, el llamado Pentateuco. Sobre esa base negaban la creencia en la resurrección, que fue de aparición mucho más tardía en la historia de Israel.
de modo que este constituía uno de los puntos de fricción más fuertes con los fariseos. El libro de las Actas de los Apóstoles, los Hechos de los Apóstoles, en el 23, 6, 8, se mencionará el acalorado enfrentamiento que se produjo entre ambos grupos en el Sanedrín. Apenas Pablo mentó el tema de la resurrección de los muertos, en esta narración propone Jesús un caso con el que, llevándolo a la situación hasta el absurdo, buscan abiertamente ridicularizar la doctrina de la respuesta de Jesús, y Jesús quedará al descubierto el presupuesto engañoso de que parten los que piden entender las Escrituras y abrir realmente el poder de Dios para la existencia del hombre. De esa respuesta destacan dos puntos. Por un lado, la libertad de Jesús frente a quienes consideraban con razón, por mencionar al pueblo, presumiendo de una ortodoxia que ni siquiera aceptaran los últimos libros sagrados. Jesús les dice, sin complejos, no se muerde la lengua, nunca. Y les dice, estáis muy equivocados, porque no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios. Y también, por otro lado, es notable la contundencia en lo que se afirmaba: el hablar de un Dios de vivos, Dios de vida, y que da vida, no muerte. La muerte es solo un cambio de forma que hay que descubrir en nuestra existencia. Cuando descubrimos la identidad que somos, la muerte es eso, una forma solamente de hablar, de pasar, pero nosotros nunca morimos. Siempre hemos nacido para siempre en el pensamiento de Dios. Lo que se queda allá en el cementerio, que hoy, por cierto, hay alcaldes, laicistas, que están destruyendo y están mandando leyes para que se destruyan las cruces y las tumbas de todo lo que sea cristianismo en los cementerios. Todos los cristianos, toda la gente un poco tolerante, tenemos que ayudarnos mutuamente contra esos diabólicos personajes que se creen que se lo saben todo. Pues sigamos con nuestro tema, el de la muerte. Como se sabe, en el Antiguo Testamento, excepto contados y tardíos casos, por ejemplo, Isaías 26, 19, Deuteronomio 12, 1, 3, en el Salmo 73 y 24, no hablan de la otra vida, después de la muerte.
que merezca el nombre de vida. En esto se baraja, se apoyan los saduceos para rechazar la resurrección. Además, seguramente no tenían claro una cosa, y es que revivir, volver a esta vida, es una cosa, que pensaban ellos que eso era la resurrección, y no es así. Y otra cosa es resucitar, trascender a esta vida. En la pregunta que le hacen a Jesús, apoyan a la ley del levirato, del Deuteronomio 25, 5, 10, utilizando un hipotético caso extravagante como argumento contra la resurrección. Puesto que los saduceos apoyan la ley del liberato, interesa recordar que esta ley tenía la finalidad de perpetuar a la masculinización de la familia y mantener el patrimonio de la misma. Ver Génesis 38, Ruth 2, 20, 3 y 12. Es decir, el procrearse. Como es lógico, tal finalidad no tiene sentido alguno en una vida después de esta vida. La unión de un hombre y de una mujer tiene una finalidad de procreación, procreadora, y tiene sobre todo la finalidad de unir a las personas en un amor que las funde en la máxima felicidad. Por eso la finalidad de procrear, ley del liberato, no se perpetúa. La finalidad del amor sin límites trasciende de este mundo y conduce a una felicidad que sobrepasa nuestro pensamiento. El Dios que presenta Jesús no es, hermanos, un Dios de muertos, lo dice el texto. Es siempre Dios de vida. Por tanto, si realmente existe la resurrección, la muerte no es sino el instante en que el ser humano se transforma y empieza a vivir la plenitud de la felicidad. Las ideas corrientes que circulan sobre la muerte y los muertos nada tienen que ver con el Dios de Jesús, Dios solo está con la vida, nunca donde hay muerte. Esta es la verdad de la vida y esta es la que todos tenemos que aspirar. Sobre eso que os he dicho. Aquí se queda el despojo en los cementerios, hoy en la cremación, el polvo. El polvo eres y en polvo te has de convertir. Tenemos que defender la vida. Eso es lo interesante.
Porque nosotros no morimos nunca. Estamos siempre creados para siempre, para vivir siempre. La muerte no es sino simplemente una forma. Cuando descubrimos nuestra identidad, repito, lo que somos, entonces vemos que la muerte no existe. Solo se quedan los despojos, la forma. Pero nosotros no morimos porque hemos nacido para vivir siempre. Así lo pensó el Dios cuando creó al hombre en el paraíso. Y lo creó para que fuera feliz siempre allá en el paraíso terrenal. La manera de hablar del geógrafo, que es maravillosa y que tenemos que ver lo que significa. Y claramente significa esa dimensión. Alguna vez te lo he dicho. Cuando Dios creó la naturaleza, todos los seres queridos, la tierra, el mar, los animales, las plantas, todo lo que es bello y magnífico que Dios ha creado para que el hombre pueda disfrutar de ello, cuando creó aquello, pues se vio que le faltaba algo semejante a él. Porque una piedra no tiene sentimientos, no puede hablar, no tiene libertad. El agua es tan humilde que lo que hace es crear los frutos y que fortalece toda la existencia de la tierra. Nosotros se vio en esa situación, voy a crear algo que se asemeje a mí, y creó al hombre. Creó a ti y a mí. Y después, viendo esto sí que es semejante a mí, porque piensa, porque puedo dialogar con él, porque es semejante, que lo he hecho. A mí le voy a dar una compañía también, para que no se aburra, para que no tenga soledad, para que procree y llene la tierra de lo que yo más admiro, al hombre, a la persona. Somos, hermanos, semejantes a Dios. Nuestra identidad es esa, y no hay otra. Y no puede desaparecer nunca. Ni el pecado puede romper esa unidad que tenemos con Dios. Unidad que hay que descubrir cada uno en su vida y saber que lo más gozoso es eso, vivir en esa unidad. No es un dualismo, como quieren algunos, como quiere incluso el yo y la mente, que separa esa dimensión. No. Somos uno con la creación, con Dios que es uno, con su Hijo Jesús, con el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, pero uno solo, en la unidad de siempre, en la unidad de la eternidad. Pues bien, ahí tenemos esa pregunta sobre el sentido de cómo miro yo la muerte. Para los cristianos es un paso a la gran vida. Si esta vida es ya grande, aunque algunos la maldigan, según le va, claro está, pero lo que le pasó también a María, las dificultades, los sufrimientos, toda la vida suya, no le quitó el gozo de esa alegría que vivía en su corazón y en su vida. Y por eso saludaba, y por eso no temió nunca la muerte, y por eso en definitiva
es ejemplo para todos los cristianos. Pues bien, la muerte queda vencida porque al Dios que servimos, el Dios de Jesús, no es un Dios de muertos, sino de vivos. Pues bien, nos veremos el próximo día 2 de junio, jueves, donde nos preguntaremos esta pregunta. ¿Estoy atento a las imágenes de Dios que puebla mi mente? Veremos esa pregunta y le contestaremos con el comentario de Marcos 12, del 29 al 34. Hasta la próxima, os dejo con una música. Hasta luego, hasta siempre.